tardes, país de porquería, donde la homofobia y la misoginia es el pan de cada día, donde la muerte es lo único que nos salva. Hoy estamos aquí en el programa, al igual que hace 8 días, en Piénsate Hoy, en donde tocaremos diversos temas. Hoy les tenemos una serie de entrevistas y una invitada muy especial que nos viene a hablar sobre la educación. Bueno, como lo estamos diciendo, en esta ocasión vamos a discutir todo lo que tiene que ver con la escuela y las manifestaciones de esta en la sociedad. ¿Cuál es la importancia de la misma? Y para ello iremos a hacer una serie de entrevistas a algunas personas que nos van a comentar para qué creen ellos que existe la escuela y para qué sirve. Y nosotros tocaremos a un autor que nos trae justamente nuestra invitada, un peludo ese que se llama... Giroux, claro, y lo vamos a tocar para justamente dar claridad en nuestros términos y nuestras tesis. Los países más felices pero de los más brutos. Y donde hay bruto hay violencia, donde hay violencia hay muerte. Exacto. Entonces vamos a, sin dar más preámbulo, escuchemos a nuestra invitada del día de hoy. Vale, Entonces démosle un fuerte aplauso a Sharon, que nos va a venir a hablar sobre educación. ¡Sharon! Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hey, ¿cómo va todo? Bien, ahí vamos. Muy bien. Cuéntanos, ¿tú qué profesión tienes? Bueno, yo soy egresada de la Universidad Cooperativa de Colombia, con énfasis en psicología educativa, me especialicé, ese fue mi fuerte, digámoslo así. Bueno, ahorita para entrar un poco en detalle, hablemos un poco de la educación. ¿Tú cómo ves a Colombia a nivel de educación? Bueno, la verdad es una temática muy interesante porque alrededor de la educación giran muchas problemáticas que están atravesadas por fuertes ideologías que están en relación con la política, con la economía, con el sistema capitalista en el que estamos, entonces habría que analizar muchas cuestiones que atraviesan el proceso de la educación. Últimos puestos en las pruebas PISA, ¿cómo ven eso? Sí, no, la verdad es algo muy, diríamos, traumático para nuestros estudiantes en Colombia, pero lo que hay que analizar aquí son como temas más a profundidad de lo que atraviesa realmente detrás de las pruebas, ¿no? Y de que va en relación, no podríamos entender la educación sola, sino que hay que entender la relación que tiene la educación con el mercado y con el estado económico de nuestro país en particular, porque claro está de que esos resultados han estado influenciados por este tipo de relación que estamos mencionando. Y pensar que la educación simplemente es algo institucional en las escuelas del Ministerio de Educación es algo complejo porque, como tú lo dices, abarca mucho más, ¿no? Lo económico, lo político y un montón de cosas de lo cual vamos a desglosar hoy. Exacto. Pero bueno, ¿dónde sucede la educación? ¿Dónde uno puede decir, aquí alguien se está educando o no? ¿En una escuela? ¿En un jardín? ¿En una universidad? ¿En un centro de investigaciones? ¿En dónde? ¿Ocurre solamente en esas instituciones macro y grandes que todo el mundo reconoce y que a todas las personas le otorgan una importancia suficientemente grande como para decir, sí, yo voy a mandar a mi hijo a la universidad tal porque es de las mejores, o voy a mandar a mi hijo al colegio tal porque yo creo que es muy bueno y creo que ahí se va a formar como persona y como profesional? ¿Dónde ocurre realmente la educación? ¿Solamente en esos lugares o dónde más? Realmente, a concepción muy personal y también de lo que me ha atravesado pues en mi formación, me atrevo a decir que la educación no solo sucede en estas instituciones. La educación es un proceso natural del ser humano que es atravesado en todo momento, cuando estás en tu contexto familiar, cuando estás en tu universidad, cuando estableces cualquier vínculo con alguien, está atravesado lo que yo denominaría el proceso de la educación. Entonces no lo remito solamente a un ente institucional. Claro está que, digámoslo, hay ciertas particularidades dentro de los contextos institucionales, que es que creo lo que vamos a analizar hoy, la educación desde el contexto institucional, si no estoy mal, o díganme ustedes cuál sería el rumbo del análisis hoy en el programa. Claro que sí, mira. Lo que vamos a entrar a analizar es precisamente eso que tú nos estás diciendo, las instituciones. ¿Cuál es el rol de las instituciones? Me refiero a todas las que existen como la iglesia, el Estado, la familia también por supuesto, en la educación. ¿Cuál es el rol que cumple, cuál es el cauce, cuál es el diálogo que existe entre la educación y esas instituciones? ¿Hay una lógica totalmente directa, directamente proporcional o no?
Y es que para eso justamente hoy he traído una serie de entrevistas que he hecho en la calle y hemos escuchado a nuestro pueblo, a nuestros oyentes, justamente para ver qué opinan ellos de todo esto y a ver qué podemos Vamos entonces analizar. con el informe de Julián Casas con esta porquería. Sí, señor. Ahí vamos, no se lo pierdan. La escuela es un lugar donde se aprenden, se interiorizan conceptos de la vida cotidiana. Es la escuela es un lugar donde las personas pues aprenden y adquieren nuevos conocimientos, donde interactúan y construyen nuevo conocimiento. Dale, corte. Pues cuando a mí me preguntan por la palabra escuela, yo me remito inmediatamente a los dibujitos que uno hacía en la infancia cuando tenía que dibujar escuela. Entonces yo definiría la escuela como esa estructura física en donde se educa a los niños. La resistencia es cuando uno se opone a algo sin importar qué tanto, o sea, qué tanta fuerza haya hacia ese hecho. Puede ser resistencia en cuanto el cuerpo aguanta o una resistencia en cuanto a un movimiento social. De personas que están de acuerdo con algún ideal y van como en contra de algo que ya está instituido. Cuando uno piensa en la palabra resistencia, yo inmediatamente me imagino las luchas o como las manos levantadas. Entonces para mí resistencia pues tiene que ver con lo que acabé de mencionar, pero también va muy ligado, por ejemplo, es que a veces pensamos que resistencia se ve solamente en las manifestaciones sociales, en las marchas o en tirar piedras, por ejemplo, pero resistimos a través de generar nuevos espacios de participación. Por ejemplo, también hay resistencia en un conversatorio cuando se genera nuevo conocimiento, resistimos cuando construimos un mural en colectivo, o sea, resistimos de mil maneras. Entonces yo veo la resistencia más por el lado social, creo que podemos hacer mucho por ahí. Entonces, ¿qué tópicos generales podemos manejar? Pues bueno, iniciemos por ejemplo con unos conceptos claves de la teoría de Giroux y es el currículo oculto. ¿Qué es eso del currículum oculto? Que detrás, digámoslo, del currículo institucional que hay en la escuela, hay una intención que está implícita, que da una concepción de sujeto. Entonces no es algo como de que es algo que tú es evidente que el estudiante va a decir, me están preparando para tal cosa o este es el propósito de la materia, sino que implícitamente en lo que el docente está haciendo, a veces vamos a analizar de que es respondiendo a las demandas del sistema. Hablar primeramente de lo que es la reproducción. Y hace otro plan de trabajo para las personas que son de aquí de Cali, que han tenido relación como más con aspectos teóricos. Entonces ya hace como esta división, ¿no? Si vienen de zona rural y son de cobertura, tienen como más habilidad o van a tener más competencia en trabajos manuales. Se supone, ¿no? Que si son de aquí, entonces vamos a potencializar las habilidades que ellos ya han tenido en aspectos teóricos. Se hace una reproducción. ¿En qué se van a desempeñar estas personas? En cosas laborales, cosas industriales. Pero ¿quiénes van a seguir, digámoslo, como manteniendo este poder o manteniendo estas habilidades en aspectos teóricos? Los son que las sí saben personas. manejar ese Exacto. tipo de Y conceptos. que tienen este acceso, porque bien decíamos ahorita, la división es de que estos estudiantes tienen un acceso por educación privada, no por cobertura. Entonces prácticamente qué es lo que estamos viendo aquí en este tipo de trabajos que estamos haciendo o que hacen los docentes en nuestro país. Bueno, listo, entonces me parece muy importante que retomáramos otro término que el autor emplea y es violencia simbólica. ¿Dónde lo podemos observar? Listo, este término me parece que es chévere y es adecuado, más que chévere, analizarlo desde la reproducción cultural que también nos lo plantea el autor. Y relacionándolo con el segundo audio del maestro que da la clase de urbanidades, que si bien en algunas instituciones la dan, en otras no, pero me gustaría que lo analizáramos específicamente este profesor que da clase de urbanidades desde el manual de Carreño. Entonces, ¿qué es lo que se le pregunta a este profesor? Que ¿cuál es la función de esta materia? A lo que él corresponde, que es educar o formar a los estudiantes
con ciertos valores específicos, con modales específicos, para que ellos salgan a la sociedad a actuar y funcionar de una manera, digámoslo, coherente y adecuada. Él enseña los modales para cómo deben de manejar los cubiertos, de prepararse cuando vayan a cenar a un espacio público. Y aquí es interesante porque se le dice al maestro que qué inconvenientes ha tenido enseñando esta materia. ¿Y cuáles son los inconvenientes? Y aquí aparece, me dice él, los inconvenientes son que a algunos estudiantes en la casa no se les enseñan este tipo de modales y cuando vienen a la escuela pues es muy complicado que ellos lo aprendan y hay otros compañeros que se burlan de ellos. Establecimos la relación de escuela con Estado, escuela y sociedad, si bien como hemos entendido el Estado, como lo propone el autor, si bien como hemos entendido este modelo reproductivo del que él nos plantea, diríamos de que la escuela no escapa de este sistema al cual estamos adheridos, que es también tenemos que tener en cuenta el sistema económico, también el sistema capitalista al cual estamos nosotros adheridos, y diría de que la escuela es una institución que también sirve para que se dé procesos de opresión, sirve como un mecanismo opresor para que, digamos, no surjan estos espacios de resistencia. Pero lo que propone el autor finalizando es de que sí, a través del agenciamiento humano hay una estrategia que se puede actuar frente a lo que me están oprimiendo a mí, pero como ustedes lo han planteado muy bien, es no solamente decir yo me resisto, sino como yo propongo esas nuevas formas de resistirme a eso. Pero para eso yo debo entender la lógica que se está manejando ahí dentro. Entonces creo que este programa ha sido interesante porque nos ha permitido de no mirar que la educación no es un fracaso en Colombia o que no tenemos una vía de salida, sino que si entendemos la lógica de la escuela, entendemos la relación que tiene con sociedad, con Estado, entendemos todo el bagaje que tal vez nos está ofreciendo este autor, bueno, habría que incluir otros más, pero si empezamos a entender estas lógicas en las que la escuela está adherida, podemos crear espacios de resistencia donde nosotros actuemos frente a cosas que tal vez no, digamos, no apuntan como a una educación, ¿cómo decirlo?, que nos prepare para poder actuar, sino que tal vez nos esté oprimiendo. Y eso es una responsabilidad de ti, de todos. De todos. No solo de la gente que hace las leyes, de los políticos, Exacto. de todos nosotros es la responsabilidad. Entonces depende de qué, de ustedes que este país sirva en un atolladero completamente descomunal o que salgamos a flote, pues. Claro que sí, oyentes. Entonces, para finalizar, recuerden que dentro de 8 días vamos a tocar otro tema, lo cual justamente el compañero se adelantó, y es la educación frente a lo que significa o la experiencia que tiene cada individuo partiendo de ese autor que es La Rosa. Así que nos vemos en 8 días. Recuerden que este programa es de... La Rosa. ¡No! ¡De mierda, boludo! Chao, chao. Gracias por ver esta excrescencia. Chao.